medios de comunicación, aquí se planteó una interrogante e inclusive se sugirió que este proyecto de ley debía ser archivado. Yo quisiera invitar al Ecuador entero a recordar para qué ha servido la ley que en este momento se encuentra en vigencia y cómo en los gobiernos anteriores fácilmente en las distintas ciudades del país se encontraban servicios telefónicos clandestinos a cargo o bajo la propiedad de quienes eran jefes departamentales en la extinta Pacifictel. Creo que es importante recordarlo, porque si bien han habido esfuerzos importantes en este gobierno, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, para garantizar, por ejemplo, entre el año 2010 y el año 2013, que 225.113 niños, niñas y adolescentes cuenten con servicios de Internet en los centros educativos, que 846.997 personas, según datos del Mintel, tengan conectividad. Son una parte, muestra de una gran voluntad política, pero también de una gran deuda de ese Estado que antes desviaba el recurso público y que ahora le están diciendo Estado gordo, obeso y grasiento, que me parece una forma grosera de referirnos al Estado ecuatoriano cuando el Estado ecuatoriano está priorizando con sus recursos las necesidades básicas de quienes menos tienen, de aquellos que no pueden pagar una educación privada, una salud privada. Este Estado ecuatoriano, este gobierno de la Revolución Ciudadana prioriza a los que menos tienen y los prioriza tanto que en este mismo proyecto que hoy discutimos se habla de los usuarios. Se habla de las condiciones en las que esos usuarios que reciben los servicios de las telefónicas tienen los mecanismos y los instrumentos para poder demandar ante un servicio no efectivo. Así que yo más bien demando no solo la pertinencia de este debate, sino la necesidad de aprobar hoy, luego de que concluyamos este debate y de que el ponente procese los aportes que hagamos, este proyecto. Este proyecto ha estado en la mesa de gobiernos autónomos debatiéndose y discutiéndose y hoy es el momento. No lo vamos a evitar, no vamos a decir hoy no queremos votar, al contrario, hoy queremos hacerlo. Así que priorizando que son los usuarios, lo fundamental para todo el sector público que tenemos que atender y que no queremos que esas imágenes del viejo país y de los gobiernos neoliberales regrese a ser parte de una cotidianidad. Es importante que hoy aprobemos este proyecto de ley y no permitir que las voces de la desinformación nos ganen y ganen también esa credibilidad a partir de una mentira. Eso no lo podemos permitir, compañeras y compañeros. En relación a mis aportes, pido la atención del compañero ponente a fin de poder garantizar, por ejemplo, que en el artículo 3, numeral 14, no hablemos de usuarios, de los derechos de los usuarios, hablemos de los derechos de las personas y de manera fundamental de las personas que tienen algún nivel de vulnerabilidad. Hablemos de niños, de niñas, de personas adultos mayores, hablemos también de personas con algún tipo de discapacidad, a efectos justamente de garantizar que desde lo público hayan condiciones adecuadas para que puedan acceder a esta tecnología que permite no solamente conectarse con el mundo, sino también aprender. Y luego de aprender, replicar con sus pares, con sus iguales. La compañera Roselvira Muñoz nos decía, el área rural es la menos atendida. En esa área rural hay una práctica cotidiana que es justamente aprender y compartir. Ojalá aprendamos muchos de esas prácticas y la hagamos cotidianas también en la ciudad. Así que eso tiene que contemplarse también en la norma y por tanto fundamental señalar esta atención especial a los grupos de atención prioritaria a efectos también de que la estructura institucional garantice este tipo de respuesta. Es también importante recordar que tanta importancia tiene el tema de telecomunicaciones y
que el Consejo de la Unión Internacional en el año 2012 señaló el 17 de mayo como el Día de las Mujeres y las Niñas en la Tecnología, de acceso a las TIC. Así de importante es, y en función de eso, la pertinencia de estas sugerencias. A continuación de esto también señalo que es importante que el proyecto contemple un lenguaje inclusivo. El texto en general, y allí una recomendación para que la revisión que haga la Unidad de Técnica Legislativa, al igual que lo ha hecho en cada uno de los temas que en este pleno se debaten, no podemos hablar solamente de los directores, de las autoridades, hablemos de los y las autoridades, hablemos de los y las directores, directoras, etcétera, y no solamente con un lenguaje que visibilice lo masculino, sino que sobre todo explicite de manera clara y absoluta la visibilización de lo femenino. Quiero también relacionar, a propósito del COVID, que creo que muchos lo recordamos aún, llevar el concepto de la reincidencia a esta ley, que en esta ley no se anote la reincidencia como una razón para que la sanción sea más fuerte. Tiene que ser una agravante considerada por quien administre, vía administrativa, obviamente, este reclamo, que resuelva que si hay antecedentes de una conducta no respetuosa de la norma vía administrativa, pues la sanción pueda ser mayor, pero no estemos hablando en varios artículos como el 118 numeral 5, el numeral 29, el 119 numeral 5, el 120 numeral 6, en el que de manera cotidiana están señalando estos artículos el tema de la reincidencia como una infracción de segunda, de tercera y de cuarta clase. Inclusive en el artículo 131 numeral 1, compañero Richard, se lo anota como una circunstancia agravante el haber sido sancionado con anterioridad por la misma infracción. Así que eso exactamente lo que dice el 131 está anotado de manera expresa lo que es o visibiliza lo que es la reincidencia. Otra recomendación es mirar el artículo 122 para que en los literales A, B y C, donde se refiere al tema de las multas, no hablemos de salarios básicos unificados, sino que tomemos el lenguaje que es cotidiano en materia laboral y hablemos de salario básico unificado del trabajador en general. Creo que es fundamental ir cuidando la forma en la que nos referimos cuando determinadas condiciones son recurrentes en algunos de los temas que discutimos. Y para finalizar, señalo de manera particular la redacción del artículo 124. La forma en la que está desarrollado contempla que si un establecimiento está utilizando tiene estaciones las estaciones de radiodifusión sonora y televisión que se instalen y operen y usen frecuencia del espectro radioeléctrico con tales fines y en igual forma, sin contar con los permisos correspondientes, la consecuencia es la clausura. Yo sugeriría que dado que se ha hecho un uso inadecuado al margen de la ley de estas condiciones, esta clausura sea con carácter Tiene un minuto, definitivo. asambleísta. Ya concluyo, señora presidenta. Sea con carácter definitivo. Toda persona que esté al margen de la ley debe saber que la consecuencia es una sanción y tiene que ser una sanción ejemplarizadora. Y el 128 tiene que ver con las potestades que tiene la autoridad para poder recabar la información. Es fundamental y para garantizar el debido proceso que el usuario pueda conocer las reglas del juego y así jugar con la legítima defensa y saber qué es lo que la autoridad va a recabar, qué información puede pedir y tengo un texto alternativo para poder garantizar que las competencias de las autoridades están contempladas en la ley y de esa forma garantizar también a los usuarios la legítima defensa. Y solamente cierro diciendo, señora Presidenta, compañeros y compañeras, lo siguiente. No permitamos jamás, Ecuador entero, que la desinformación y la mala fe que tienen algunos
actores políticos para manchar la gestión de quien conduce la Revolución Ciudadana nos desaliente. Al contrario, tenemos un norte fijo, tenemos un plan del buen vivir y hacia allá tenemos un camino claro que tenemos que trabajar día a día, porque el Ecuador del buen vivir es posible gracias a la gestión que hace la Revolución Ciudadana. Gracias, compañeros y compañeras, por su atención. Gracias.